¿Qué haría si un padre millonario se negara a llamar princesa a su hija enferma simplemente porque el cáncer le había quitado el cabello? Dentro de los fríos muros de la mansión Greenwood, el poder y la riqueza no significaban nada contra el silencio del corazón roto de una niña. Pero cuando una nueva ama de llaves, Grace Miller, colocó en secreto una peluca dorada en la cabeza de Emily Hall, la sonrisa de la niña se iluminó por primera vez en meses. Lo que sucedió después conmovió profundamente al despiadado millonario Richard Hall y cambió sus vidas para siempre. Quédate con nosotros porque esta historia te romperá el corazón, lo sanará y te hará creer en el poder del amor. Los suelos de mármol de la mansión Greenwood brillaban bajo el sol de la mañana, pulidos con tanta perfección que reflejaban la imponente figura de Richard Hall como un espejo. Estaba de pie en el centro del gran salón. Su traje italiano a medida contrastaba marcadamente con la mujer temblorosa que tenía delante. Sus ojos, fríos y calculadores, escudriñaron cada imperfección que ella había dejado. Manchas de agua en la escalera, un jarrón mal colocado, un pequeño mechón de cabello. Para Richard, cada detalle era prueba de incompetencia. Y la incompetencia no tenía cabida en su mundo. Llevas aquí 3 semanas. La voz de Richard era áspera. 3 semanas y en ese tiempo has conseguido astillar un jarrón antiguo, dejar marcas en el mármol, y ayer te atreviste a usar el baño de invitados. Su tono era despiadado, cada palabra un veredicto. La mujer intentó explicar que sus manos se retorcían nerviosamente, pero Richard ya había decidido. La despidió sin una pizca de empatía. Esta era la 5ª empleada doméstica que despedía en solo 2 meses. Para Richard, el personal era desechable, reemplazable, como el material de oficina. Le dio la espalda antes de que ella llegara a la puerta, ya concentrado en la pila de contratos que la esperaban en su escritorio de caoba. El dinero y la perfección eran sus únicas prioridades. Al menos, esa era la imagen a la que se aferraba, porque la verdad era algo que no se atrevía a afrontar. Arriba, tras las pesadas puertas de roble de la mansión, una niña pequeña estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra persa. Emily Hall, de solo 6 años, estaba rodeada de muñecas, pero jugaba sin reír. Su cabeza calva brillaba a la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas, un cruel recordatorio de la quimioterapia que le había robado sus rizos dorados meses atrás. Cada juguete recreaba una historia de familias abrazándose, de padres jugando, escenarios que Emily anhelaba pero que nunca había vivido realmente. Su padre, Richard, permaneció en silencio en la puerta un momento, observando su pequeño cuerpo. Se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a tragarse la debilidad. El amor era peligroso. Amar significaba enfrentarse a la enfermedad que amenazaba con robarle a su hija. Y Richard Hall, un hombre que había construido un imperio mediante un control despiadado, no soportaba la idea de una batalla que no podía ganar. Quédate aquí, Emily. No lo ensucies. Papá trabajará hasta tarde. Sus palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero no se detuvo a corregirlas. Para cuando Emily levantó la vista, él ya le había dado la espalda y había subido la escalera. Regresó con sus muñecas, escribiendo en silencio su mundo de sueños, donde los padres no se marchaban. La mansión parecía una tumba, un frío inmenso y silencioso. Cada rincón hablaba de riqueza, pero no de calidez. Incluso el personal susurraba entre ellos sobre cómo había cambiado el amo de la casa desde la muerte de su esposa, Anna Hall. Decían que había encerrado su corazón el día que ella murió en aquel terrible accidente. Ahora, la única que pagó el precio fue Emily, demasiado joven para entender por qué su padre parecía incapaz de mirarla sin estremecerse. Esa tarde, la señora Thompson, la anciana ama de llaves que había servido a la familia durante más de una década, puso otro anuncio buscando una nueva empleada doméstica. Sabía que los estándares de Richard eran imposibles. Sin embargo, también sabía que la mansión no podía funcionar sin ayuda. Cuando sonó el timbre a la mañana siguiente, abrió y se encontró con una joven con un uniforme impecablemente planchado.
Grace Miller estaba nerviosa en el umbral de la mansión Greenwood. Tenía 30 años, su cabello castaño estaba recogido en un sencillo moño, y aunque sus zapatos estaban lustrados, el temblor nervioso en sus manos delataba su humilde origen. Había trabajado como limpiadora antes, pero nunca en una casa de este tamaño. Necesitaba este trabajo desesperadamente para pagar las deudas y mantener a su familia. Pero algo más la impulsó ese día. La sensación de que esta oportunidad podría cambiar su vida de maneras que no podía explicar. Dentro de la intimidante oficina, Richard Hall la observaba de arriba a abajo con el mismo escrutinio que aplicaba a sus informes financieros. Grace Miller, educación secundaria, varios años de experiencia en limpieza, recomendaciones de antiguos empleadores. Su tono era neutral, pero sus ojos la perforaban como un juez sopesando la culpabilidad o la inocencia. Se reclinó en su sillón de cuero. Permítanme ser absolutamente claro. Esta mansión cubre más de 2.780 metros cuadrados. Cada superficie debe brillar. Cada objeto debe permanecer exactamente en su lugar. Huellas de polvo. Incluso la más mínima mancha en un espejo es inaceptable. Te pagarán bien, pero serás perfecta. Si fallas, serás despedida. ¿Entiendes? Grace asintió, calmando la voz. Sí, señor, lo entiendo. La mirada de Richard se endureció aún más. Una cosa más. Tengo una hija de 6 años. Bajo ninguna circunstancia debes interactuar con ella. Estás aquí para limpiar, no para jugar, niñera. Mantén la distancia. Las palabras inquietaron a Grace. En sus trabajos anteriores, los niños siempre habían formado parte del ambiente familiar. Les leía, les ataba los zapatos e incluso compartía galletas durante los descansos. Pero aquí estaba prohibido. Aún así, necesitaba el dinero. Inclinó la cabeza. Respetaré sus reglas, señor Hall. Al día siguiente, Grace llegó temprano. La señora Thompson le explicó la rutina. Limpiadores especiales para mármol, paños separados para cristal. Un orden estricto para cada habitación. Pero cuando Grace preguntó en voz baja a la niña, al menos la saludo si pasa, la mujer mayor suspiró. Sus ojos brillaron con algo más profundo que la simple tristeza. Emily es un ángel, susurró la señora Thompson. Pero su padre, desde que enfermó, apenas puede mirarla. Él cree que mantener la distancia lo protege, pero en realidad, solo la lastima. La pobre niña vive sola en esta gran casa. Las palabras traspasaron el corazón de Grace. Ella misma había crecido con un padre emocionalmente ausente, y sabía cómo una niña podía cargar con ese vacío toda la vida. Esa mañana, Grace se entregó al trabajo. Cada rincón brillaba bajo su tela. Cada pieza de madera relucía. Se movió rápido, decidida a demostrar su valía. Alrededor de la media mañana, mientras pulía la mesa del comedor, oyó unos pasos débiles que descendían por la gran escalera. Levantó la vista y se quedó paralizada. En la puerta estaba Emily Hall, vestida con un vestido rosa con unicornios, su cabeza calva cubierta por un pequeño gorro de punto. La niña dudó, agarrando una muñeca en sus brazos. Sus ojos abiertos, llenos de curiosidad, se posaron en la mujer desconocida. «Hola, Emily», susurró tímidamente, su voz casi temblando. El corazón de Grace se encogió. Las reglas de Richard Granizo resonaban en su mente. Ninguna interacción con la niña. Sin embargo, ver a esta frágil niña mirándola con tanto anhelo despertó algo imparable en su interior. Casi contra su voluntad, Grace sonrió con dulzura y levantó la mano en un pequeño gesto antes de volver rápidamente a limpiar, fingiendo que nada había pasado. Emily, sin embargo, entró en la habitación y se sentó en la alfombra con sus muñecas mirándola como si pidieran en silencio que la conectaran. Grace continuó quitando el polvo de los estantes, pero sus ojos ardían por las lágrimas contenidas. Había visto a muchos niños en su vida, pero nunca a uno que cargara con tanta soledad a tan temprana edad. Papá ya no me llama princesa,
murmuró Emily a una de sus muñecas, con voz apenas audible. Desde que perdí el pelo. Grace casi dejó caer el jarrón que tenía en la mano. Sintió una opresión en el pecho y se quedó sin aliento. Se obligó a seguir trabajando, pero las palabras resonaban en su interior como un trueno. Un padre que ya no llamaba princesa a su hija debido a su enfermedad. Esa era la clase de herida que ningún niño debería soportar jamás. Y en ese momento, Grace supo algo que Richard Hall desconocía. Esta mansión, a pesar de su perfección, estaba destrozada. Y si alguien no intervenía, la niña que vivía aquí podría crecer creyendo que no era digna de amor. ¿Qué harías tú en la posición de Grace Miller? ¿Seguir las estrictas reglas de Richard o arriesgarlo todo para consolar a Emily? ¿Crees que Richard Hall es realmente despiadado, o su frialdad esconde un dolor más profundo? El momento permaneció en la mente de Grace Miller mucho después de salir de la habitación. Ese pequeño susurro de Emily, «Papá Hall, ya no me llama princesa». La perseguía como un fantasma. Había limpiado innumerables casas antes, pero nunca había sentido una necesidad tan abrumadora de proteger a una niña. Las reglas de Richard resonaban en su cabeza, pero también el frágil sonido del corazón roto de una niña. Los días siguientes en la mansión Greenwood fueron una batalla entre el deber y el instinto. Grace pulía la plata, restregaba el mármol y quitaba el polvo de las estanterías antiguas, mientras fingía no darse cuenta de que Emily la seguía con la mirada desde el otro lado de la habitación. A veces, la niña entraba arrastrando los pies en la sala con sus muñecas, jugando cerca de Grace en silencio. Grace mantenía la distancia, sus manos se movían rápidamente, sus labios apretados, pero cada fibra de su ser ansiaba arrodillarse para abrazar a la niña y susurrarle las palabras que Emily anhelaba oír. No tardó mucho en que Emily encontrara el coraje. Una mañana, mientras Grace ordenaba libros en la biblioteca, Emily dio unas palmaditas suaves en sus pantuflas de unicornio contra el suelo de madera, aferrada a una foto enmarcada de años atrás, con su cabello dorado cayendo sobre sus hombros y una sonrisa radiante. «Yo solía verme así», dijo Emily en voz baja, con la voz temblorosa como si confesara un secreto. Grace giró su pecho, oprimiendo su pecho. Los ojos abiertos de la niña estaban llenos de anhelo. Grace dudó solo un momento antes de agacharse. A su nivel. «Aún te ves así, Emily», susurró. «Una princesa no se trata del cabello. Una princesa es valiente, y tú eres la chica más valiente que he conocido». Por primera vez desde que se conocieron, los labios de Emily se curvaron en una tímida sonrisa. Esa sonrisa encendió algo en el corazón de Grace, una decisión que sabía que podría costarle todo. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Grace no pudo dormir. El recuerdo de la voz tenue de Emily repetía sin cesar: «Papá ya no me llama princesa». Grace buscó en internet hasta que se le nubló la vista, recorriendo páginas de pelucas infantiles. Por fin, encontró una larga, dorada y rizada, igual que el pelo de Emily en las fotografías. El precio era alto, casi más que su salario semanal. Pero Grace no lo dudó. Hizo clic en comprar, sintiéndose a la vez aterrorizada y emocionada. Pasaron los días, y el paquete llegó. Grace lo escondió cuidadosamente en su bolso de trabajo, esperando el momento oportuno. La casualidad llegó un sábado por la mañana cuando Richard Hall salió temprano a una reunión de negocios de emergencia en el centro. La señora Thompson estaba en la cocina preparando el almuerzo. Emily entró en la sala, pálida pero curiosa, con su gorro de punto deslizándose de su cabeza. Emily, Grace dijo en voz baja, sacando la caja rosa de su bolso: «Quiero mostrarte algo especial, pero es un secreto solo entre nosotras». Los ojos de Emily se abrieron de par en par con emoción. Siguió a Grace hasta el espejo sobre la chimenea. Con dedos temblorosos, Grace levantó la peluca y la colocó suavemente sobre la cabeza de Emily. Ajustó los rizos hasta que enmarcaron perfectamente el rostro de la niña. Emily jadeó.
El reflejo que la miraba era la niña que recordaba, la princesa de sus sueños. Se llevó las manos a la boca mientras lágrimas de alegría llenaban sus ojos. «Soy yo», susurró. «Soy yo de verdad». Giró en círculos, riendo por primera vez. En meses. Sus rizos dorados se balanceaban mientras ella hacía girar su risa, resonando por la mansión como una melodía olvidada. Entonces, de repente, corrió hacia Grace y la abrazó por la cintura. «Gracias. Gracias. Ahora papá me llamará princesa otra vez». Los ojos de Grace se nublaron por las lágrimas. Abrazó a Emily con fuerza, con el corazón destrozado por la alegría y el miedo. Sabía que si Richard descubría su trabajo, su sustento desaparecería en un instante. Pero en ese momento, nada importaba excepto la felicidad de la niña. La puerta se cerró de golpe. Grace se quedó paralizada. Unos pasos pesados resonaron en el vestíbulo. Richard había regresado temprano. Emily corrió hacia él, con los rizos al viento y el rostro radiante. «Papá, mira, soy tu princesa otra vez». Richard se detuvo en seco en la puerta, mirándolo como si hubiera visto un fantasma. Su hija, sonriente, radiante, de cabello dorado, giraba frente a él, con los brazos abiertos, expectante. Durante un largo e insoportable instante, Richard no dijo nada. Apretó la mandíbula y apretó los puños. La sonrisa de Emily se desvaneció. «¿No te gusta, papá? ¿No crees que soy guapa?» Su voz, cuando llegó, fue tan aguda que cortó el aire. «Sube, Emily, ahora». Su pequeño cuerpo se tensó, las lágrimas brotaron de sus ojos. Se giró hacia Grace en silencio, suplicando que la tranquilizara antes de subir las escaleras a trompicones, con la peluca dorada resbalándose torcidamente al subir. Richard cerró la puerta tras ella y se giró hacia Grace. Su furia era volcánica, su pecho subía y bajaba con dificultad. «Me desafiaste». Grace se mantuvo firme, aunque le temblaban las piernas. Solo quería ayudarla. «Ayuda». Richard soltó una risa amarga. «¿Crees que disfrazarla de fantasías ayudará cuando la realidad se derrumbe? Lo has empeorado. Le has recordado todo lo que ha perdido». La voz de Grace se alzó. Su propio miedo, ahogado por la indignación. «No lo ha perdido todo. No te ha perdido a ti. Pero la tratas como si lo hubiera hecho. Cree que ya no la amas porque está enferma. ¿Te oyes siquiera? ¿Ves lo que le estás haciendo por un instante?» Richard vaciló. La máscara de acero de su rostro se quebró. Su voz se quebró al espetar. «¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que no me despierto cada noche aterrorizado sabiendo que mi pequeña podría morir? Cada vez que la miro, veo mi fracaso, mi impotencia. ¿Crees que no quiero abrazarla? ¿Crees que no la amo?» La crudeza de su tono impactó a Grace. Lo vio entonces, no crueldad, sino miedo. Un hombre que había perdido a su esposa, que ahora vivía aterrorizado por perder a su hija. Había construido muros de frialdad para sobrevivir. Pero esos muros estaban aplastando a Emily. Grace se acercó, con voz suave pero firme. «Entonces rompe esos muros, Richard. Ella no necesita una padre. Necesita un regalo». Pero Richard negó con la cabeza violentamente, retrocediendo hacia la ventana como si sus palabras le quemaran. «No lo entiendes. No podrías entenderlo». La discusión terminó en silencio, ambos temblando por tormentas diferentes. Sin embargo, Grace sabía que algo había cambiado. Ella había visto detrás de su armadura y él había visto su negativa a rendirse. Esa noche, Grace volvió a estar despierta. Recreó la risa de Emily, su alegría retorciéndose en el espejo. Ese instante valió la pena cualquier riesgo. Lo volvería a hacer. Sin importar el costo. Mientras tanto, en su estudio, Richard se sentó solo con un vaso de whisky. Contemplaba una fotografía de su difunta esposa, Anna Hall, sosteniendo a Emily de pequeña con esos mismos rizos dorados.
Por primera vez en meses, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Susurró a la habitación vacía: Anna, no sé cómo hacer esto. Le estoy fallando. Te estoy fallando a ti. Pero incluso mientras la desesperación lo consumía, los ecos de la risa de Emily, la risa que Grace había devuelto, lo perseguían. Y en el fondo, sabía que tal vez Grace tenía razón. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Grace Miller hizo bien en romper las reglas por la felicidad de Emily, o fue imprudente al arriesgarlo todo? El silencio después de su acalorado enfrentamiento en la mansión Greenwood fue ensordecedor. Grace Miller había regresado a su pequeño apartamento con el corazón latiendo con fuerza, dividido entre el miedo y la determinación. Mientras tanto, Richard Hall estaba sentado solo en su estudio, con la imagen de los rizos dorados de Emily grabada a fuego en su memoria. La discusión había quebrado algo en su interior, pero lo que vendría después lo destrozaría por completo o lo obligaría a cambiar. La noche siguiente, mientras la lluvia caía sobre las altas ventanas, Grace se encontró limpiando la gran escalera cuando Emily bajó de puntillas de su habitación. La peluca descansaba torcida sobre su cabeza, pero su sonrisa era vacilante, frágil, como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Miró nerviosa hacia la puerta cerrada del despacho de su padre y susurró: ¿Crees que papá me odia porque no tengo pelo de verdad? Las palabras la calaron más profundamente que cualquier reprimenda. Se arrodilló frente a la niña, con la voz temblorosa por la emoción. No, cariño. No te odia. Solo tiene miedo. A veces los adultos tienen tanto miedo que olvidan cómo demostrar amor. Pero escúchame. Tu padre te ama más que a nada. Y sé que algún día volverá a llamarte su princesa. Antes de que Grace pudiera decir nada más, la puerta del estudio se abrió con un crujido. Richard estaba allí, su alta silueta recortada contra la luz de la lámpara de su escritorio. Tenía los ojos ensombrecidos, la mandíbula apretada, pero Grace podía ver la tormenta de emociones que lo azotaba. Emily, dijo con la voz ronca, ven aquí. Emily se quedó paralizada, agarrando la mano de Grace como si fuera un salvavidas. Lentamente, con pasos vacilantes, caminó hacia su padre. Levantó la barbilla, con los ojos brillantes de lágrimas. Papá, susurró, ya no me amas porque no tengo pelo. La pregunta golpeó a Richard como un rayo. Su compostura se derrumbó. Sus rodillas se doblaron y se dejó caer al nivel de su hija. Lágrimas realmente imparables. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras extendía la mano hacia sus pequeños hombros. Emily, su voz quebró: mi amor. Nunca podría dejar de amarte. Nunca. Siempre serás mi princesa con o sin cabello. Siempre. Se rompió. Emily lo abrazó al cuello, sollozando sobre la chaqueta de su traje. Richard la abrazó con más fuerza que nunca, susurrando disculpas entre lágrimas. Por primera vez desde la muerte de Anna, la mansión ya no se sentía como una prisión. Resonaba con el sonido de un padre y una hija redescubriéndose. Grace estaba cerca, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que este momento podría costarle su trabajo, pero lo valía todo. Le había devuelto a Emily a su padre, y nada podría arrebatárselo. Más tarde esa noche, Richard deambuló por los pasillos, sin dormir, atormentado por los recuerdos de su difunta esposa, Anna Hall. Entró silenciosamente en la habitación de Emily y la encontró dormida, con la peluca apoyada en la mesita de noche a su lado. Incluso dormida, esbozó una pequeña y apacible sonrisa que él no había visto en meses. Richard se sentó junto a su cama, con la mano temblorosa al rozarle la mejilla. Le prometí a Anna que cuidaría de ti, susurró a la oscuridad. Y te he fallado, mi princesa. Pero te juro que, a partir de esta noche, nunca volveré a fallarte. Abajo, Richard regresó a su estudio.
Sacó una vieja fotografía de Anna sosteniendo a una joven Emily con rizos dorados que caían en cascada sobre sus hombros. La sonrisa de Anna irradiaba calidez y fuerza. «Sabías amar sin miedo», murmuró Richard. «Enséñame cómo, porque no puedo perderla, Anna». «Así no». Al amanecer, Grace llegó al trabajo, esperando su despedida. Richard ya la esperaba en la sala, con los ojos rojos, pero más tiernos de lo que jamás había visto. Grace se tranquilizó, preparándose para disculparse, pero Richard levantó la mano. «No necesitas disculparte», dijo en voz baja. «Le diste a Emily algo que yo no podía. Le recordaste que sigue siendo una princesa. Y me recordaste que he sido un cobarde». Grace abrió los ojos de par en par, insegura de haber oído bien. Richard continuó con voz firme. «Quiero cambiar. Quiero ser el padre que Emily merece. Pero no puedo hacerlo solo. ¿Me ayudarás?». La inesperada súplica dejó a Grace sin palabras por un momento. Finalmente, asintió con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, señor Granizo. Te ayudaré, pero solo si me prometes una cosa». «¿Qué es eso?». «Que empieces a llamar Emily, tu princesa otra vez». «¿Y lo dices en serio?». Por primera vez en meses, Richard sonrió. «Trato hecho». Esa noche, cuando Emily bajó corriendo las escaleras sin peluca, Richard se arrodilló y le abrió los brazos. «Buenas noches, mi valiente princesa», dijo con cariño. Emily se quedó paralizada, y luego esbozó una sonrisa tan radiante que llenó toda la casa. Se arrojó a sus brazos, riendo. «Me llamaste princesa otra vez». Desde ese momento, la mansión Greenwood empezó a cambiar. Las semanas se convirtieron en meses y la risa volvió a llenar los pasillos. Richard canceló viajes innecesarios, reorganizó su agenda de trabajo y dedicó sus tardes a Emily. Aprendió a trenzarle la peluca, a jugar mal a juegos de mesa a propósito y a dejar que le pintara la cara con maquillaje brillante solo para verla reír. Grace se convirtió en algo más que una simple ama de llaves. Ella era la fuerza silenciosa que los mantenía unidos, enseñándole a Richard a demostrar amor, ayudando abiertamente a Emily a encontrar la alegría incluso en los días más difíciles de la quimioterapia. Ya no era simplemente una empleada. Era familia. 3 meses después, durante una fresca tarde de otoño, Richard invitó a Grace a su estudio. El nerviosismo teñía su tono al hablar. «Grace, en estos últimos meses te has convertido en algo más de lo que jamás esperé. Emily te ama. Te amo. Quiero que te quedes, no como empleada, sino como parte de esta familia». De su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un sencillo anillo de diamantes. Elegante, pero lleno de significado. «Grace Miller», dijo con voz temblorosa. «¿Te casarías conmigo y serías la madre que Emily merece?». Las lágrimas corrían por el rostro de Grace. Miró hacia la puerta donde Emily estaba, saltando de emoción. «Di que sí, Grace. Por favor, di que sí». Grace rió entre lágrimas y susurró: «Sí». Emily chilló, corriendo a abrazarlos a ambos, uniéndolos con sus pequeños brazos en un abrazo perfecto. «Ahora somos una verdadera familia», declaró. 2 años después, la mansión Garden of Greenwood se transformó en un escenario de cuento de hadas, blanco y dorado, para una boda que parecía el destino. Los invitados llenaron los asientos, pero todas las miradas se volvieron cuando Emily, ahora de 8 años, caminó orgullosa por el pasillo como la niña de las flores. Su cabello había vuelto a crecer, espeso, dorado y rizado. Esparció pétalos con la somnolencia de una reina, susurrándose a sí misma: «Mami, Grace es la novia más hermosa del mundo». En el altar, Richard esperaba con un traje azul marino, con los ojos brillantes de alegría. Grace lucía radiante con un vestido sencillo pero elegante, escoltada por la señora Thompson, quien se había convertido en una madre para ella. Los votos se pronunciaron entre lágrimas, promesas de amor y valentía que los unían como familia.
Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Emily corrió hacia adelante antes de que Richard pudiera besar a la novia. Los abrazó a ambos, gritando con alegría incontenible: «Somos una familia para siempre». Los invitados estallaron en aplausos, muchos secándose la frente. Lágrimas. Esa noche, bajo las luces centelleantes de la recepción, Emily se subió a una silla y agarró el micrófono. Su vocecita, firme y llena de sabiduría, mucho más allá de su edad, silenció a la multitud. Cuando estaba enferma y no tenía pelo, pensé que no era bonita. Pensé que papá ya no me quería. Pero entonces Grace vino y me dijo: «Las princesas son valientes, no solo bonitas». Me devolvió la sonrisa, y papá me devolvió el corazón. Soy la chica más afortunada del mundo porque tengo una familia que me quiere. La multitud se puso de pie en ovación. Grace lloró abiertamente. Richard abrazó a Emily y le susurró: «Siempre serás nuestra princesa». Y por primera vez en años, la mansión Greenwood dejó de ser una fría fortaleza. Era un hogar lleno de risas, coraje y amor. Nacido no de la perfección, sino de las segundas oportunidades. ¿Qué sentiste cuando Emily? Hal le preguntó a su padre si aún la amaba sin cabello. ¿Te rompió el corazón como a Richards? ¿Crees que Grace Miller estaba destinada a convertirse en la pieza que faltaba en esta familia? Si crees que cada niño merece ser amado como una princesa, pase lo que pase, comenta 100 veces abajo. Dinos desde qué país estás viendo esta historia. Y no olvides darle a me gusta y compartir este video para que otros puedan sentir el poder sanador de